Mi nombre es Miriam Silva, soy asesora docente del Centro de Conciliación de la Universidad de los Andes de Bogotá, Colombia. La conciliación en Colombia pues, ha tenido una gran historia desde el año 1920. Tenemos existencia de la conciliación en nuestro país. Hasta el año 1991 se consagra constitucionalmente al conciliador como un tercero que puede ayudar a administrar justicia. A partir de este año, la relevancia de la conciliación aumenta en Colombia. A partir del año 2001, una ley que permite que varios asuntos en conciliación en Colombia se puedan agotar o se deba agotar requisitos de procedibilidad. Esto quiere decir que se debe intentar previamente una conciliación antes de acudir a un proceso judicial. En Colombia realmente utilizamos el término conciliación, no mediación. Solamente mediación lo utilizamos en casos penales, pero no se está haciendo realmente práctica de mediación penal en Colombia. ¿Por qué llamamos conciliación en Colombia y no mediación? Realmente porque en conciliación el conciliador está habilitado para proponer fórmulas de acuerdo dentro de su audiencia de conciliación. El mediador, en cambio, normalmente no tiene como costumbre proponer fórmulas de acuerdo dentro de su audiencia de mediación. Entonces, esta es la diferencia, pero siempre que les hablo de conciliación en Colombia, estamos equiparando el término que se utiliza como mediación en otros países, con esa diferencia pues, que les acabo de contar únicamente. Como les decía, pues esto históricamente en Colombia, la conciliación lleva muchos años, culturalmente cada día se va adaptando o adoptando mucho más. Algunos abogados incluso han notado la diferencia de hace unos 4 o 5 años, la diferencia cultural que ha tenido en el medio también de los abogados, y esto nos ha permitido que poco a poco las personas entiendan que hay otro mecanismo para poder resolver sus conflictos directamente con la intervención de un tercero que les ayuda a lograr esta solución. Entonces, realmente poco a poco las personas van aprendiendo que sí existe este mecanismo efectivo y que les puede evitar costos emocionales, también costos en algunos dinerarios y otros costos de tiempo, les puede ayudar a resolver estos costos en audiencias muy cortas o de muy pocas sesiones y resolver definitivamente su conflicto. También en este centro de conciliación o en Colombia existen centros de conciliación, primero de carácter privado, que son algunos donde pueden llevarse los asuntos que la ley permite conciliar a particulares, que estos son asuntos civiles, comerciales, asuntos también algunos penales, no hablando propiamente del delito, sino de las indemnizaciones por la comisión de un delito. También hablamos de asuntos de carácter de familia, que también se concilian en estos centros de conciliación, y solamente están excluidos los asuntos laborales y los asuntos administrativos, que se concilian ante funcionarios públicos. En el caso de los asuntos laborales ante un inspector de trabajo, y los asuntos en materia contencioso administrativa se manejan por los procuradores delegados, quienes actúan como conciliadores. Hay centros también de conciliación de carácter público, que son entidades públicas que tienen sus centros de conciliación, atienden de manera gratuita, y hay centros de conciliación de las universidades. Este es precisamente el centro de conciliación donde yo realizo mi labor, que es un centro de conciliación de una universidad que es obligatorio en Colombia para todas las facultades de Derecho tener un centro de conciliación. Este centro de conciliación tiene un servicio de carácter gratuito, especialmente para las personas de escasos recursos económicos, y ese es el objetivo, poder ayudar a acceder a la justicia a personas de escasos recursos económicos. Este centro de conciliación verifica por eso que la persona que llega a nuestro centro de conciliación solicitando la realización de una audiencia de conciliación, en este caso pueda acceder de manera gratuita, citar a la otra parte a la audiencia de conciliación. El conciliador se encarga de enviar esas citaciones de audiencia de conciliación, lo reúne en una sesión de conciliación. Normalmente se empieza con una sesión conjunta de conciliación, explicándoles en qué consiste la conciliación, si ya han asistido en alguna oportunidad, reportándoles en qué consiste la conciliación, explicándoles también qué características tiene la conciliación, qué efectos tiene el documento, que resulte si se llega a un acuerdo de conciliación, qué pasaría si no se llegara a un acuerdo de conciliación, y se establecen algunas reglas del juego que se van a seguir dentro de la audiencia. Posteriormente, pues se escuchará a cada una de las partes en su versión de lo que está ocurriendo, de la situación que está ocurriendo,
y ahí es donde de pronto decidimos hacer reuniones privadas, si es necesario con las partes. Si no es necesario reuniones privadas, podemos continuar con una donde las partes empiezan a proponer fórmulas de acuerdo. Si las partes no llegan a un acuerdo con sus propias fórmulas de acuerdo, es aquí cuando el conciliador tiene la obligación legal de proponer fórmulas de acuerdo. Esto muy especial para Colombia, y les decía que da precisamente la diferencia que existe entre el término conciliación y mediación en nuestro país. Una vez las partes llegan a una solución con las fórmulas de acuerdo propuestas por ellos o propuestas por el conciliador, se realiza un documento, se elabora un acuerdo de conciliación. De este acuerdo de conciliación se levanta un acta de conciliación, un documento que es leído a las partes, que una vez ellos estén de acuerdo es firmado por las partes y se le entrega pues una copia a cada uno de ellos de ese documento. Obviamente se hace un cierre de la audiencia, agradeciéndoles por la presencia que tienen dentro de la audiencia de conciliación, también invitándolos a que se cumpla ese acuerdo de conciliación y felicitándolos por haber llegado exitosamente y directamente a un acuerdo de conciliación. Y este es el procedimiento que normalmente se lleva en nuestro centro de conciliación, y como les decía, estos centros de conciliación de las universidades, especialmente este centro de conciliación en el cual pues yo realizo mi labor, que es el Centro de Conciliación de la Universidad de los Andes en Bogotá, presta su servicio esencialmente a personas de escasos recursos económicos y les permite que ellos puedan llegar a la solución de sus conflictos a través de la conciliación. ¿Te puedo hacer una pregunta, Miriam? Claro que sí. Las propuestas que ustedes hacen como conciliadores en las conciliaciones, en las audiencias, que es algo muy particular del caso de Colombia, es algo que también sucede en las mediaciones en el caso de Estados Unidos. ¿Ustedes lo tomaron de allá o es algo que ustedes decidieron instaurar por su propio, por mutuo propio, o por qué es que hacen propuestas ustedes como conciliadores? Realmente es porque existe una ley, que es la ley 640 de 2001, que en su artículo octavo establece un listado de obligaciones del conciliador, y una de las obligaciones legales que existe es proponer fórmulas de acuerdo. Entonces, en nuestro caso especial, es una obligación legal que existe en nuestra legislación. Vendría siendo un poco la conciliación en esos casos como una negociación asistida, sin llegar a hacer una negociación, pero sí algo parecido, toda vez que hay propuestas. Sí, realmente eso es lo interesante, que permite que en un momento el conciliador se siente con una de las partes de pronto en una reunión separada y actúe más como negociador, y es tratando o es buscando de acercar a las partes con sus propias fórmulas de acuerdo o con las fórmulas de acuerdo que como conciliador se pueda proponer. Entonces sí, influye mucho el saber negociar, y es una parte pues que se logra también negociar con las partes, pero tratando de ayudarlos a que los dos lleguen a un acuerdo que los satisfaga a ambos. Y dos preguntas más. ¿Es muy común que ustedes como conciliadores hagan este tipo de propuestas, y cuando las hacen han visto mejores resultados? Realmente sí es muy común. Cuando uno le pregunta a las partes, ustedes cómo creen que se podría solucionar el conflicto o la situación que se está presentando, normalmente se quedan en silencio porque cada uno está concentrado en demostrar de pronto cuál es su situación, demostrar cómo se siente afectado, pero muy pocas veces las partes ya llegan a una audiencia de conciliación con unas propuestas o unas fórmulas de acuerdo. No es fácil para ellos pensar en la solución, ellos normalmente vienen a exponer su conflicto. Entonces, cuando no hay esas propuestas o ellos no llegan a su propio arreglo con sus propuestas, en este caso, sí ha resultado de pronto efectivo realizar las propuestas, porque el conciliador como tercero, estando fuera de la situación, de pronto desligado de ese sentimiento que existe entre las partes, o esas emociones particulares de las partes, pueden más fácilmente, o el tercero como conciliador puede más fácil proponer una fórmula muy objetiva que pone a consideración de las partes. Finalmente las partes son las que van a decidir acoger o no la propuesta que hace el conciliador. No es obligatorio para las partes acoger una fórmula que uno proponga en audiencia de conciliación. Las partes que llegan con ustedes, ellas llegan siempre por su propia voluntad, o hay veces que algún juzgado se las deriva. Sí, realmente no existe en Colombia esa derivación de los juzgados. Lo que sucede es que la audiencia se solicita de manera voluntaria
Sin embargo, a partir del 2001, como les contaba, sí para algunos asuntos se requiere agotar este requisito de conciliación previa para ahí sí acudir a iniciar un proceso judicial. Entonces muchas veces las partes por necesidad sí acuden a solicitar una audiencia de conciliación en un centro privado de conciliación y es una audiencia extrajudicial. Nunca pues de la vía judicial llega a un centro de conciliación de carácter privado. Sin embargo, también cuando existe un proceso judicial, el juez puede recomendar realizar una audiencia de conciliación extrajudicial, pero son las partes las que decidirán a qué centro de conciliación acudir y solicitar esa conciliación. Y una última pregunta ya para no quitarte más de tu tiempo. Para ser conciliador en Colombia, ¿cuáles son los requisitos? ¿Debes de tener una carrera base? ¿Debes de ser abogado? ¿Cuáles son los requisitos en sí? Este tema pues sé que es muy polémico para algunos países. Realmente aquí hay dos modalidades para ser conciliador en Colombia. El que nosotros normalmente ejercemos y el más común es actuar como conciliador en derecho, se llama. Este conciliador en derecho debe ser primero abogado, debe estar titulado y debe también tener una tarjeta profesional, es decir, debe estar habilitado para actuar como abogado. También debe recibir una capacitación previa. Esta capacitación debe contemplar por lo menos 120 horas, con horas también de práctica, con horas de hacer audiencias reales de conciliación y ser observados por tutores en estas audiencias reales de conciliación, haber aprobado esa formación en conciliación y también inscribirse en un centro privado de conciliación, porque el conciliador puede actuar pero a través de un centro de conciliación, porque ahí mismo también será donde se registren las actas o constancias que resulten. En este caso, por ejemplo, en la universidad, nuestro centro de conciliación pues está habilitado y yo estoy inscrita pues en el listado del centro de conciliación como conciliadora porque pues cumple ese requisito para ser conciliadora en derecho. Sin embargo, hay algo muy interesante en el caso particular de los centros de conciliación de las universidades como este, y es que los estudiantes de último año de Derecho, capacitados también previamente, pueden actuar como conciliadores en Derecho, y es una de las excepciones que hace la ley para que no sea abogado titulado. Ellos reciben una formación previa, una capacitación en conciliación, una vez están formados ya pueden actuar como conciliadores en Derecho. Esta excepción también se hace para algunos funcionarios públicos, son los únicos que pueden realizar conciliaciones en derecho. Pero existe otra modalidad en Colombia y son los conciliadores en equidad. El conciliador en equidad puede ser cualquier profesional, realmente sí importante que tenga una carrera de base, que sea elegido o propuesto por la comunidad. Una vez nombrado, aquí el nombramiento le corresponde a los tribunales superiores, una vez se nombra ese conciliador. Este conciliador puede actuar en los asuntos de su comunidad con unas determinadas cuantías. Sin embargo, esto no quiere decir que no actúe de pronto respetando la ley y la Constitución, porque está previamente también capacitado para que tenga el respeto mínimo por derechos fundamentales y por derechos constitucionales. Esas son las dos modalidades. La conciliación en equidad realmente no está siendo muy utilizada, pero la idea es que poco a poco se vaya capacitando a líderes comunitarios que puedan actuar como conciliadores en equidad en sus comunidades. Oye, Miriam, pues muchas gracias. ¿Algo que nos quisieras agregar? No, realmente que es muy buena la experiencia de compartir estos mecanismos y cómo lo estamos practicando en cada uno de los países, porque podemos adoptar distintas maneras de actuar en conciliación y mejorar los estados que tenemos. Entonces es muy enriquecedor también conocer qué ocurre y aprender de lo que ocurre en otros lugares. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Miriam. Nos vemos.